Bueno, pues si habéis visto un poquito el programa, lo voy a parar. Perdón, es que quiero volver atrás. Quiero parar la primera diapositiva. Sí, parar la primera diapositiva. No está. No, está abierto. Ahí está la play. Bueno, pues esta primera presentación la hemos dividido en dos partes, entonces os voy a contar un poquito ahora. Bueno, pues ya sabéis que la cirugía de anillos intracorneales actualmente está muy avanzada con el láser de femtosegundo. Entonces quiero contaros un poquito el láser que utilizo yo, que es el Z8, el LV-Z8, que es el láser de IMEX. Entonces, estos son vídeos de unas cirugías que hemos hecho en el Hospital de Manís, ya sabéis que son diferidas. Pero nada, contaros un poquito cómo funciona este láser y cómo es un poquito la cirugía. Entonces, el paciente que voy a operar pues es una chica de unos 35 años con este queratocono. Entonces, pues decidimos poner un anillo de 300 micras de 150 grados de arco en el lado inferior temporal. Entonces, nada, simplemente que sepáis que yo utilizo los KC, los anillos de IMEX, los KC Solutions, y bueno, pues el propio programa de KC me saca unos parámetros de femtosegundo que son los que normalmente utilizamos. Aunque en la segunda presentación os contaré un poquito más de los parámetros. El diámetro interno lo cambiamos y normalmente ponemos 5,4 milímetros y el diámetro externo 7,1, 7,2. Entonces, los vídeos no se oyen, pero bueno, se ven bastante bien. Son vídeos que están grabados desde fuera. Entonces, son una serie de vídeos que van pasando continuamente. Entonces, como veis, el láser que está ahí al fondo, eso es para que veáis la mesa instrumental y cómo monto el quirófano con este láser. El láser, el Z8, es un láser fabricado en Suiza y bueno, pues es uno de los últimos láseres que hay en el mercado. Para mí es el más moderno, el más actualizado. Y bueno, pues si lo conocéis un poco, es un láser que lleva refractiva, hace cirugía presbicia, LASIK, además le han incorporado el módulo de catarata y bueno, hace anillos intracorneales, hace los túneles y además hace queratoplastia. Entonces, la primera parte que veis aquí es que antes de utilizar lo que es el láser, lo que hago es marcar el eje central y los 180 grados. Y bueno, pues veis a Nico, al técnico, ahí al fondo, manejando esos parámetros. En la segunda parte del vídeo os contaré un poquito más detallado los parámetros del láser que suelo utilizar. Bueno, en este segundo vídeo pues ya veis que el láser tiene un brazo movible y la enfermera, Rocío, me está pasando ahí lo que es la carcasa estéril, ¿no? Entonces, como cosas para destacar de este láser, con diferencia de otros láseres de femtosegundo, lo que utiliza es menos energía y mayor velocidad, con lo cual los túneles que hace intraestromales son más precisos y lo que hace es que no dañan los tejidos alrededor, con lo cual pues es muy rápido. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es coger la succión, ¿vale? Con la carcasa estéril. Hay una parte que es la succión del paciente, entonces el paciente está mirando una luz roja continuamente. Yo estoy mirando la succión que veis en el fondo de la pantalla y cuando hay una aplanación correcta, la succión se coge definitivamente. Entonces, ahí estoy mirando porque hay un agujerito encima, entonces el brazo es muy movible y lo que nos permite es que tiene mucho rango de movimiento, con lo cual el paciente, por mucho que, y de hecho tuve en ese quirófano bastantes pacientes que se movieron y el láser funcionó a la perfección en todos los casos. Y eso es una de las ventajas de este láser, que a pesar de a lo mejor que el paciente se pueda mover un poquito, tú puedes seguir al paciente con el brazo. Entonces, pues bueno, eso es la pantalla. Entonces veis ahí cómo el túnel ya está dibujado y la succión en teoría está cogida. Veis ahí en la parte derecha de la pantalla cómo está todo en verde, significa que la succión está perfecta. Y lo que está haciendo Nico es centrar en el eje, ¿vale? Centrar justo en el centro que yo había marcado. Y ahí ya cuando el túnel ya está hecho, pues cojo el anillo. Lo ideal es que lo cojáis también cerca del micro, ¿vale? Bueno, pues ese día yo no tenía la cámara disponible en el microscopio, pero está grabado desde fuera, entonces tampoco se ve muy allá.
Pero bueno, yo creo que prácticamente todos hemos visto una cirugía de anillos y la cirugía, pues nada, fue todo perfecto. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta con respecto al láser. Aquí es donde estoy metiendo el anillo ya, en la parte temporal. Bueno, yo estoy muy contenta con el láser. No sé si alguien a lo mejor ha tenido alguna experiencia con el Z8 o... Los pacientes al día siguiente están perfectos. La inflamación es prácticamente nula y sí, les coloco una lente de contacto después para que no les moleste y se la suelo quitar a los 2 días, más o menos. ¿Has tenido alguna pérdida de succión con el láser? Hasta ahora no. Sí que es verdad que a algún paciente cuesta más de coger la succión, sobre todo en órbitas más profundas, cuesta un poquito de meter, pero no he tenido ninguna pérdida de succión hasta ahora. ¿Y si la tuvieras, qué harías? Pues probablemente o bien pararía, depende. Yo te animo a que si confías tanto en tu láser, que debes confiar, que lo vuelvas a intentar. Yo hago también el canal con un láser de femtosegundo, con el Intralase 150. Y la semana pasada, por ejemplo, mi operario, en vez de poner, como tú decías ahí, de 5,8 y 7,2 o con 3, lo suelo modificar. me puso 6,2, o sea, 5,8 el inner y el outer 6,2. Y desde que yo apreté el pedal me di cuenta que había habido ahí un error, ¿no? Entonces decidí volver a hacer el procedimiento encima de esa huella que había dejado y un láser de femtosegundo te lo va a reproducir. Sí. Le hice una segunda incisión para tener la tranquilidad de sí. Y la verdad es que te reproduce, te reconoce con mucha facilidad esa primera. O sea que te digo que si tienes una pérdida de succión, no difieras la cirugía. Si tienes ya una huella sobre tu láser, sobre la córnea, y confías en tu máquina o ya tienes una cierta experiencia, puedes volver a poner el anillo de succión con toda la tranquilidad del mundo, al menos con Intralase, y yo me imagino que con este tendrá que ser igual. Sí, también. Además, también he utilizado el Intralase hace bastante tiempo y bueno, la diferencia es que este láser te permite más movimiento manual con la mano, pero sí que es verdad que es muy, muy preciso e incluso las incisiones las hace perfectas. El anillo entra a la primera, la verdad. Y lo que sí que hago es ampliarme un poquito el canal, le amplío unos 100 micras, más o menos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Hola. Como dices que has utilizado también el Intralase, ergonómicamente para la nariz, ¿qué tal es este? Tiene aspecto de que es mejor que el otro, sí, ¿no? Depende del paciente. Los pacientes a lo mejor que pueden tener una nariz más pronunciada, lo que hago normalmente es que suban un poquito la barbilla y giren la cabeza hacia el lado contrario. Entonces entra más fácil. Sí, eso lo hacemos también con el Intralase, pero con este es más sencillo hacerlo. Sí, es un poco más sencillo. Un poco más sencillo, pero también tiene el mismo problema. Sí, a veces tiene el mismo problema. De todas formas, solo me he encontrado, a lo mejor de 25 cirugías que he hecho, 2 pacientes tuve que reconvertir a manual porque no cabía el láser, pero el resto sin problema. Muy bien, gracias.